¿Qué onda, gente? El día de hoy vamos a hacer una granja de caña de azúcar. Y bueno, para esta granja pues vamos a ocupar los siguientes materiales que están viendo en el inventario. Pues no puedo decir exactamente cuántos vayas a ocupar de cada uno porque aquí va dependiendo de cuántos niveles quieras hacer en la granja. Y ahorita les voy a explicar a qué me estoy refiriendo. Bueno, para iniciar pues tenemos lo que es un terreno plano y nos iremos hacia un lado. No tiene que ser justamente en medio porque aquí va a depender de más o menos qué nivel quieras hacer tu granja. Puedes hacerla de dos arriba, así. Pues bueno, vamos a iniciar aquí con 8 bloques. Aquí van 3 4 5 6 7 8. ¿Y esto para qué? Para que el agua vaya corriendo hacia un lado hasta llegar aquí. Aquí vamos a hacer 3 bloques de distancia. Quitamos los bloques de abajo y aquí mero vamos a poner lo que es un cofre, pero de esta forma. Más bien son 2 cofres de esta forma. Y ahora vamos a poner lo que es una tolva de esta forma conectada hacia el cofre. Y puta madre. Bien. Como decía, vamos a poner otra tolva de este lado. Y igual de este lado vamos a hacer lo que son otros 8 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y vamos a poner lo que es el cubo de agua sin que llegue por completo a la tolva. Como ven, se puede quedar así. Y ahora iniciamos lo que es con la granja. Que pondremos cualquier bloque que ustedes quieran. Yo en este caso voy a poner, por ejemplo, este. Ponemos lo que es un bloque de distancia aquí. De esta forma. Hasta llegar lo que es a donde llega la distancia del agua. Igual de esta forma del otro lado. Una vez que ya estemos así, vamos a agarrar los pistones y vamos a ponerlos de esta forma en la parte de arriba. Y igual del otro lado en la parte de arriba. Ahora los observadores vamos a ponerlos volteados hacia este lado para que queden lo que es la cara hacia adelante. Y vamos a ponerlo lo que es arriba. De esta forma. Y ahora pondremos cualquier bloque que ustedes quieran. ¿Dónde están los pistones? Aquí. Y igual de este lado. De esta forma. Ahora pondremos lo que es redstone en la parte de arriba de los observadores. Y conectamos todos. Más o menos ya tenemos la granja. Pondríamos lo que es la caña de azúcar aquí en las filas de este lado y también en la fila del otro lado. Se podría decir que ya más o menos tendremos terminada la granja. Este mecanismo funciona de la siguiente manera. Cuando la caña ya haya crecido hasta los 3 niveles, lo que son los pistones se activarán, la caña caerá. Obviamente aquí tenemos que poner unos bloques para que la caña caiga en el agua y las dirija a las tolvas que los dirija hacia los cofres. Para ello pues pondremos cualquier bloque que ustedes quieran, por ejemplo el cristal, de esta forma. Igual vamos a poner lo que es el cristal este lado. Y una vez que tengamos pues, los cristales para que la caña no se disparada, pues funciona de la siguiente manera. Una vez que ya tienen esto puesto, pues la caña se irá directo hacia los lados, como pueden ver de esta forma. Y ahora les explicaré cómo hacer el siguiente nivel de la granja. Bien, ahora para hacer lo que es la parte de arriba subiremos lo que son 2 bloques así de esta forma. Y pondremos lo que es pasto de esta forma aquí. Ponemos un bloque aquí, quitamos este que está acá. Y ahora ponemos lo que es el pasto de esta forma. Y recuerden, pues es hasta donde llega lo que es la granja. Ahorita les voy a enseñar qué pueden hacer con esta entrada que tienen aquí. Tienen que ser 8 bloques de distancia de esta forma. Ahora aquí lo ocuparemos lo que es para poner el agua, pero antes taparemos de esta forma para que no vaya a desbordarse el agua, de esta forma. Y ahora lo que es pondremos el agua primero y aquí también. Como pueden ver, pues no llega a desbordarse de esta forma. Ahora haremos lo que son los pistones y ese pedo. Para ello pondremos lo que es otro bloque en la parte de arriba, de esta forma. Y ahora pondremos los pistones en esa línea que está aquí. Por eso pondremos los bloques de nuevo. Y ahora pondremos lo que son los observadores y los pistones en esa línea. Ahora comenzamos a poner lo que son los pistones de esta forma. Y ponemos los observadores justo en la parte de arriba de esta forma como hicimos antes.
Ahora pondremos lo que es la redstone. De esta forma, igual en la parte de arriba, así. Y bueno, recuerden que no hagan como yo, que es hasta donde llegue los 8 bloques, porque a mí se me fue el pedo y puse aquí de más. Así que es de esta forma, no me hagan caso, estoy güey. Y ahora simplemente pues tenemos que poner la caña de azúcar de esta forma. Y igual pondremos lo que es cristal de esta forma, pero antes pondríamos para algo de decoración de esta forma lo que son los bloques. Y ahora igual de este lado los bloques de esta forma para simple y mera decoración. Y ahora pondremos los cristales de esta forma. Como pueden ver, pues ya tendríamos el segundo nivel de lo que es la granja. Bueno, pero aquí para evitar problemas de que se vaya a salir también la caña por estos lados y que se vaya directamente hacia acá, pues pondremos lo que son bloques de esta forma, quítate la verga, así, para cerrar bien esta parte. De esta manera. Y aquí queda como una tipo entrada para una casa, ¿verdad? Pues ahora les voy a enseñar que pueden hacer esto, pero antes terminamos de cerrar lo que es esta parte, así. Igual, de este lado, la madre, así. Y aquí no van a poner bloques aquí, aquí, ahí no. Tienen que ponerlo justo aquí arriba. Igual de esta forma aquí arriba. Y ahora, ¿cómo funcionará esto? Pues la caña crece hasta los 3 bloques. El mecanismo se activa. Tira la caña hacia acá. Y la caña se va hacia las tolvas. Igual en la parte de abajo. Una vez que llega hasta el nivel 3. Se activa, tira la caña. Y se va hacia las tolvas igualmente. Bueno, y una parte que sí les recomiendo en esta granja es que a veces algunos tronquitos de esto, de la caña, se suelen atorar en esta parte, por eso dejé el agua fluir hacia un lado y se iría directamente hacia acá, en la parte de acá. Aquí podrían poner lo que son unas tolvas que se dirijan hacia los cofres. Puta madre, otra moto. Y aquí pues puse una puerta, pero igualmente por si se llega a atorar o haber algún problema acá, pues aquí tengo la puerta. Y aquí poner unas escaleras, unas tolvas para que se dirijan hacia acá. Si llega a haber algún problema que se atore alguna parte de un tronquito acá. La mayoría se irá directamente hacia las tolvas y hacia los cofres. Pero es por un método de prevenir, más que nada. Porque después van a estar diciendo, ¿y qué hago con los pedacitos que se quedaron atorados? Pues bueno, ahí está la solución. Poner tolvas o directamente puedes subir tú mismo con las escaleritas que tienes aquí. Igual para hacer al siguiente nivel de arriba, por las escaleritas, así. Y volteamos las escaleritas para este lado. Ahora. Igual, ahora pueden estar subiendo y haciendo sus niveles de lo que son más caña de azúcar. Bueno, pues esto, caña de azúcar, ya sé para qué lo suelen utilizar. Pues esto es lo que es la granja sencilla. Y ahora les voy a enseñar pues una decoración simple que pueden hacer con esta granja para que no se vea tan fea de esta forma. Esto lo pueden ocupar como si fuera una casa. ¿Y a qué me refiero con esto? ¿A qué me refería con que pueden hacerse una casa aquí? Pues me refería a esto, una decoración bien cookies, lo que podrían decir. Y pues tendremos aquí las puertas y si queremos agarrar lo que es la caña que se haya tirado o algo así, subimos con las escaleras y listo. Pero si queremos, por ejemplo, subir a el balcón, faltaría que haríamos así y ya llegamos al balcón. Y ahora simplemente tenemos que venir hacia acá. Si queremos recoger la caña, hacemos así y ya, listo. Listo, ahí está. Y aquí podríamos tener, por ejemplo, un mini castillo. Que había grabado cómo lo hice, pero pues por accidente se me olvidó poner esa madre de algo muy importante, algo sin importancia más bien, el botón de darle a grabar. Y pues no grabé cómo hice esta chingadera, pero bueno, aquí pueden hacerse un mini castillo, ahí tienen su granja de caña, aquí pueden hacerse su mesa de encantamientos y ya. Bien, pues esto sería todo por el tutorial. Si les gustó, pues denle like y si no, pues váyanse a la chingada. Ahí está mi Twitch y mis redes sociales en la descripción y yo me voy con esta vista, mira nomás.
Esta granja sí me gustó, ¿eh? Y más porque parece una casita, mira. Yo me despido. Se cuidan.